Sí. Ya, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar este repaso, ¿cierto? Bueno, yo les compartí el temario y dentro del temario como tal no aparece lo que les comentaba la semana pasada. Ay, dime un cachito. Se me perdió ahí sí, se me perdió aquí estoy yo bien, pero se me va a pasar. No, mentira. No estoy bien. Estoy bien. Lo que les decía yo la semana pasada, que dentro del temario de la prueba que les publiqué, no está como tema la configuración electrónica. Y la verdad que yo lo encuentro como profesora de química una cosa súper absurda, porque les van a preguntar por enlaces. Entonces, para que uno sepa cuáles son los enlaces y los electrones de valencia y todo eso, tiene que saber sí o sí la configuración. Entonces, quizás como pregunta, porque todavía no conocemos ningún modelo, como pregunta en sí, todavía no creo, no creo que hagan, ¿cierto? Preguntas así como directas de configuración electrónica, así como ¿cuál es la configuración electrónica, no sé, de tal elemento? No creo que lo hagan así, pero sí es importante que usted sepa hacer la configuración electrónica, porque si yo sé hacer la configuración electrónica, puedo saber cuál tipo de enlace es, que eso sí está dentro del temario. De hecho, lo estaba revisando ahora. Un segundo. Lo estaba revisando ahora porque quedé como, o sea, no ahora, sino que ayer lo estaba revisando porque había quedado en la duda. Denme un poquito para poder buscarlo. Recuerden que ahora solamente nosotros vamos a trabajar, o sea, en la prueba de química son solamente 3 unidades, que son estructura atómica, química orgánica, acá. Esperemos un cachito. ¿Dónde se me perdieron ustedes? Acá. De hecho, por ejemplo, aquí dentro de la estructura atómica, o sea, dentro de la estructura atómica dicen ya conocimiento, bla, bla, bla. Después dice acá, habla de validez de modelos, teoría y ley en relación a la teoría del enlace, concepto, teorías, leyes y marcos conceptuales referentes a la teoría del enlace, formación de enlace químico, tipos de enlace y sus propiedades, enlace iónico, propiedades de la sustancia iónica, enlace covalente, propiedades de los compuestos covalentes, estructura de Lewis. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, es inconcebible que no se pase, ¿cierto?, o que no esté dentro del contenido la configuración electrónica, porque para conocer si un enlace iónico o covalente, yo tengo que saber si los electrones se comparten entre sí o se transfieren. Entonces, eso ¿cómo se llama? ¿Cómo lo voy a saber yo? A través de la configuración, ¿ya? Por eso que aclaro la duda. No lo revisé con la profesora Francisca, lo vimos recién, o sea, lo vimos el otro día porque también entré en la duda que usted me dijo que este no era el temario y es en el que está ahora en el DEMRE. De hecho, lo vamos a revisar de nuevo por si las moscas, pero lo revisamos. Lo revisamos y lo vimos. Denme un segundito. Ahí lo voy a revisar de nuevo, pero para mostrárselo, pero como les digo, yo lo revisé. Ya, pero independientemente, ya. No sé, nosotros entramos como colegio, entonces no sé si será por eso, pero lo voy a revisar igual de todas maneras. Ya, pero independientemente, ¿cierto? De que, porque dentro de esta parte de estructura atómica, que faltaría como lo último de ver de enlace y después ya ver todo lo de química orgánica, sí o sí usted tiene que saber la configuración electrónica porque así va a poder saber, ¿cierto?, de los enlaces. Entonces, habíamos visto la semana pasada los números cuánticos. Y dentro de los números cuánticos vimos que los números cuánticos daban respuesta a cómo estaban ubicados los electrones. Con la N yo ubicaba el nivel, con la L el orbital, ¿cierto? Con la letra M la posición en donde cae, ¿cierto? Y la S es cómo cae, si con el giro positivo o el giro negativo. ¿Qué es lo que es la configuración electrónica? La configuración electrónica es un ordenamiento de electrones. Y este ordenamiento de electrones, ¿cierto?, va de acuerdo a niveles y a ciertos orbitales. Entonces, la configuración electrónica permite la completa descripción de la estructura de la nube electrónica y corresponde a una versión resumida de los números cuánticos de todos los electrones presentes en un átomo.
Entonces, ¿cómo se llama? Con los números cuánticos que nosotros aprendimos la vez pasada, nosotros podemos determinar esta configuración. Y en la configuración yo puedo conocer qué cosa. El número grande me indica el nivel, ¿cierto? La letra P me va a indicar el orbital, siendo que nosotros tenemos 4 orbitales, el orbital S, el P, el D y el F. Y el número pequeñito me va a indicar la cantidad de electrones. En este caso, este electrón tiene, o sea, este electrón, que es el último, se encuentra en el nivel 3 y en el orbital P. ¿Ya? Entonces, los orbitales van a ser como las casas donde llegan estos electrones. Vamos a tener 4. La S va a aceptar 2 electrones, la P va a aceptar 6, la D 10 y la F 14. ¿Pueden aceptar menos? Claro que sí, pero nunca van a poder aceptar más. Con la configuración electrónica, yo puedo hacer varias cosas. ¿Qué cosas puedo hacer? Por ejemplo, puedo saber en qué grupo, ¿cierto? Y periodo se encuentra un elemento dentro de la tabla periódica. No sé por qué hay profesores que en química enseñan, o le hacen aprender la tabla periódica de memoria, y eso es lo más poco pedagógico que hay, porque hay varias formas de yo poder conocer, ¿cierto?, la ubicación de los elementos de la tabla periódica, siendo la primera la configuración electrónica. Ahora, ¿cómo va este orden de llenado? Este orden de llenado va de la siguiente manera. Nosotros vamos a encontrar 7 niveles. Dentro de estos 7 niveles, nosotros vamos a encontrar que, por ejemplo, en el nivel 1 solamente pueden haber 2 electrones porque solamente hay orbitales S. En el nivel 2, cuidado, en el nivel 2 yo me puedo dar cuenta que yo puedo aceptar 8 electrones. ¿Por qué 8? Porque solamente tengo orbitales S y P. La S acepta 2 y la P va a aceptar 6. Y así sucesivamente con los otros niveles. Por ejemplo, el 3 tiene 2, 6 y 10, tiene 16 que puede aceptar en su nivel. A diferencia del 4 y el 5, que son los únicos que tienen más, porque tiene la S, la P, la D y la F, cosa que no tienen los otros. ¿Ya? ¿Cómo se va llenando? Se va llenando, entre comillas, como saltado. Por ejemplo, aquí, este sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, como que va saltando en diagonal. Arriba, abajo, acá. Y hay varias formas de poder aprenderme la configuración. Yo llevo varios años trabajando y viendo las tipos preguntas de configuración en cuanto a los enlaces. Y la mayoría que trabaja hasta como el 3 de 10, no trabaja como más allá, así como que le pregunten, no sé, ¿qué tipo de enlace tiene un compuesto? No sé, que tiene 100 electrones, no, olvídense. Siempre es como hasta el 30, ¿ya? Para que no se vayan a asustar de que, uy, tanta cosa que me tengo que aprender, no. Siempre es como hasta el 30. Después, no, esto no me sirve acá. Ya, entonces, por ejemplo, aquí yo quiero hacer la configuración electrónica para 11 electrones. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Acá tengo el esquema de llenado. Primero viene el 1S, por ende va a ser un S2, porque tiene que aceptar 2 electrones la letra S. Al colocar un 2 acá, eso quiere decir que de los 11 electrones yo ya tengo 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me quedan por ubicar? Me quedan por ubicar, ¿cierto? 9 electrones. Después del 1S2 viene el 2S2, coloco el 2S2, por ende tengo ubicado 2 y 2, 4. De los 11 electrones ya me quedan, ¿cierto? 7 electrones que ubicar. Después viene el 2P6, ya lo pongo completito, y coloco el 2P6 y ahí tendría 2, 4, 6, son 10, me queda 1. Después viene el 3S, pero si yo coloco 3S2, me paso, por ende, el último, ¿cierto? Siempre puede ser o que calce justo, ¿ya? O que disminuya, ¿ya? Por ejemplo, en este caso colocamos 3S1 porque así la suma de los números pequeños me va a dar 11. 2, 4, 6 son 10 y 1, 11. Como les digo, puede calzar justo, ¿ya? O puede calzar menos, y si es que por ejemplo, no me sirve, supongamos que esto hubiese sido 13, completo con 3S2 y me salto en otro nivel. Jamás, ¿cierto? Tengo que colocarle más de lo que puede dar. Por ejemplo, la S nunca va a ser con un 3, la P nunca voy a encontrar un 7, o la D nunca voy a encontrar un 11, o en la F nunca voy a encontrar un 15. ¿Eso por qué? Porque tiene un límite, ¿ya? De electrones que pueda aceptar. Ahora, dentro de la configuración electrónica, pueden aparecer configuraciones electrónicas que se llaman abreviadas. Las configuraciones electrónicas abreviadas se utiliza el gas noble más cercano.
¿ya? Y va en corchete cuadrado. Entonces, ¿cuáles son los gases nobles? Si ustedes no se recuerdan. Ah, ya. Ahora, ahí lo voy a revisar. Espérenme un cachito. Déjenme buscar una cosita de la tabla periódica. Ya, pero independientemente de esa, vamos bien igual con los contenidos, para que usted no diga, oh, la profesora es que no se asuste. Ya vamos bien con los contenidos. Y si bien la configuración en sí no está como un contenido, es necesario que usted sepa la configuración para que después usted pueda hacer el tema de los enlaces. Entonces, la configuración electrónica abreviada, ¿qué es lo que utiliza? Utiliza el gas noble más cercano. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer la configuración electrónica de un elemento que tiene 17 electrones, ya, ¿qué es lo que tendría que utilizar yo? Tendría que utilizar el gas noble, que es el neón. Usted dirá, profesora, pero el argón está al ladito del cloro, que tiene 18. Sí, pero si yo ocupara el argón me pasaría. ¿Por qué? Porque el átomo de cloro tiene solamente 17 electrones. ¿Ya? Esa es la configuración. ¿Y cómo se hace una configuración abreviada? Lo vamos a hacer con el neón para que a ustedes les quede claro. Entonces, por ejemplo, el neón tiene 10 electrones. Entonces, al tener 10 electrones, usted hace la configuración de 10, un S2, 2 S2 y 2 P6, ¿cierto? Hasta ahí yo tengo 10 electrones. Son 10 electrones los que tengo ubicados. Ya, estamos ok con eso, son 10 electrones. Entonces, supongamos que yo le diga a usted un ejemplo, realice lo mismo que le dije recién, realice la configuración del cloro, que el cloro tiene Z17, realícela con la configuración electrónica abreviada. ¿Qué es lo que debería hacer usted? Usted va a buscar el gas noble más cercano a él. Tenemos dos gases nobles. ¿Cuáles son los más cercanos al cloro? Los gases nobles más cercanos al cloro son o el neón o el argón. El argón les decía yo que no me sirve porque yo necesito hacer una configuración con 17 y el argón tiene 18. Por ende me voy a pasar. Entonces, ¿cuál me va a servir? El neón. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace de la siguiente forma. Tengo 10 electrones, ¿cierto? Que ya tengo ubicado. ¿Cómo los copio? Para hacer la configuración, coloco en un corchete cuadrado el neón, ¿cierto? Y ahí, ¿qué quiere decir? Que ya coloqué 10 electrones. Entonces, ¿cuánto me faltan por colocar? Me faltan los 17. Pero ojo, que aquí cuando yo siga la configuración, no empiezo de nuevo con un S2, 2 S2, no. Tengo que continuar, entre comillas, con lo que aquí seguiría. Después de el 2P6 viene el 3S2, y ahí yo voy a tener 10 más los 2 de acá son 12. Después viene el 3S2, viene el 3P6. Si yo coloco 3P6 me voy a pasar porque voy a tener los 10 más los 2 que son 12 y más los 6 serían 18. Por ende aquí yo voy a colocar 3P5. Y así tengo 10, 2 y 5 que vendrían siendo los 17. Y así yo hago una configuración abreviada. Ahora, ¿por qué es tan importante que usted sepa hacer la configuración? Es importante que usted sepa hacer la configuración porque de la configuración yo puedo sacar los electrones de valencia. Y al sacar los electrones de valencia puedo ver las posibilidades que un elemento tiene, ¿cierto?, de poder hacer enlaces, ya sea iónicos o ya sean covalentes. Recuerde que eso lo vamos a ver más adelante, o la otra clase ya, que el enlace iónico es aquel que transfiere electrones y en el covalente es aquel que se comparte. Todos los elementos buscan ser igual a la última columna, que son los gases nobles. Todos los elementos por sí solos no pueden ser como el gas noble. El gas noble es un elemento que es estable. ¿Por qué es estable? Porque tiene 8 electrones de valencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que tenga 8 electrones de valencia? Si yo quisiera hacer la la estructura de Lewis del neón, ya se acuerdan que la estructura de Lewis es lo de los puntitos, yo tendría que hacer 8 puntitos. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo hago los 8 puntitos, significa que aquí no hay opciones de nada, porque él ya está en pareja. Él ya está en pareja, él ya está en pareja y él ya está en pareja. No hay opción de nada.
Entonces, todos los elementos buscan ser como ellos, que solitos son felices porque son, ¿cómo se llama? Tan completitos, ¿ya? Pero hay otros elementos que buscan ser como los gases nobles, y para eso se tienen que enlazar. Entonces, no pueden estar solos, tienen que enlazarse. ¿Cómo se enlazan? A través de los electrones de valencia. Y si usted no sabe hacer la configuración, se le va a hacer un poquito más difícil hacer lo de los enlaces, ¿ya? Por eso que le digo que indirectamente la configuración no está como dentro del temario, pero sí está lo de enlace. Entonces, no van a encontrar quizás pregunta ¿cuál es la configuración del elemento? Pero sí, por ejemplo, si le dan los elementos, determinar, por ejemplo, qué tipo de enlace es. Ya que eso lo vamos a ver después en la semana que viene. Ya, entonces, vamos siguiendo con lo que estábamos viendo. Me van siguiendo, ¿cierto? Yo siento que hablo y hablo. Esa es mi primera pregunta. ¿O tienen alguna duda? ¿Todo bien? Ya. Sí, ustedes me paran porque yo siento que hablo y hablo y yo ni siquiera les he preguntado cómo van. Ya, entonces, cualquier cosita ustedes me van preguntando. Ya, bueno, aquí entonces está los gases nobles. Lo mismo, dentro de los gases nobles, la mayoría de las veces se pregunta hasta el argón, porque el criptón ya son 36. No hay como, de verdad que no es como tanto, no es tanto. Ahora, dentro de la misma página del DEMRE hay modelos de preguntas de años anteriores que igual les pueden servir, donde ustedes van respondiendo y si se equivocan, le dicen por qué se equivocó, cuál era la alternativa correcta y por qué, entre comillas, era esa alternativa y no otra, ¿ya? Para que usted lo sepa. Ya, y después está bueno, como las reglas de la configuración, que tengo las de configuración, las reglas que rigen la configuración electrónica, que tengo el principio de exclusión de Pauli, el principio de la mínima energía y la multiplicidad de Hund. Entonces, ustedes me dirán, ¿y qué es lo que es esto, profesor? Esto nosotros lo servimos, o sea, esto entre comillas nos ayuda para poder después hacerlo de la estructura de Lewis. Dice que en el principio de exclusión de Pauli, en un átomo no pueden existir dos electrones con el mismo número cuántico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo acá tengo dos elementos, tengo el sodio que tiene un Z11 y tengo el magnesio que tiene un Z12, ¿ya? Entonces, denme un segundito, espérenme. Y ahora sí, perdón. Entonces, aquí dice, se tienen dos elementos del sodio y del magnesio que tienen un Z, ¿cierto? Este tiene un Z11 y este tiene un Z12. Usted dirá, profesora, ¿y este Z de dónde lo saca? De la tabla periódica. En la tabla periódica, el número entero, ¿cierto? Vendría siendo la cantidad de electrones que tiene, que es el número atómico. Porque el otro número es la masa, es cuánto pesa el átomo. Entonces, ¿qué quiere decir el principio de exclusión de Pauli? Si yo quisiera sacar los números cuánticos de estos dos elementos, si ustedes se dan cuenta, ambos terminan en 3s, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la n? La n va a ser 3 para ambos, porque es el nivel. La L es 0, ¿cierto? Porque es para ambos, ¿ya? Porque ambos son S. La M para ambos es 0, pero ¿qué es lo que pasa? Que la S es diferente. En una es más un medio y en la otra es menos un medio. Entonces, el principio de exclusión de Pauli, ¿qué dice? Que en un átomo no pueden existir dos electrones con el mismo conjunto de números cuánticos. Es decir, pueden tener de los cuatro pueden tener de los 4 números cuánticos. Ay, espérenme un cachito, que aquí todo el mundo me habla. Ahora sí, me desconcentro. De los 4 números cuánticos pueden tener hasta 3 iguales. Ya no pueden tener 4 iguales, porque si no sería el mismo elemento. Si les llegase a pasar que alguna vez tuviesen los 4 iguales, eso está incorrecto. Ya, eso lo dice el principio de exclusión de Pauli. Después tenemos el principio de mínima energía, que dice que los electrones ocupan los orbitales de menor energía, van progresando, va desde el 1 hasta el 8. El 8 en el colegio como que uno ni siquiera como que lo trabaja mucho, uno siempre trabaja hasta el 7.
¿Por qué? Porque ahí hay otras como reglas, y si después usted estudia algo en la universidad relacionado con química o tiene química, le van a enseñar. Pero hasta aquí nosotros necesitamos hasta el 7, y que van de unos a uno. Ahora, pasa algo en la configuración. Claro, lo que pasa que lo bueno de esta prueba, o sea, no es que sea algo bueno, pero lo bueno que tiene la prueba es que la materia del común es la misma del electivo, pero el electivo es un pichintún más compleja, pero sí muy poco, muy poco, no es tanto. Eso es bueno porque los años anteriores, de hecho el año pasado, desde, no el que sale cuarto medio que salió ahora, sino que el anterior era la regla de que la parte común era materia de primero y segundo, y la parte del electivo era materia de tercero y cuarto medio. Como después cambiaron los electivos, por eso que se cambió la prueba, porque, por ejemplo, hay gente que no tiene química, entonces no pueden hacer la materia de tercero y cuarto. Entonces eso igual es mejor, porque de hecho las materias son de primero y segundo. Por ejemplo, estructura atómica, primero medio, química orgánica y estequiometría, creo que el otro no, química orgánica y estequiometría son de, o química orgánica de segundo y estequiometría es de primero, pero tercero y cuarto no hay. Entonces se reduce harto, porque antes era mucho más. Lo que le estaba diciendo, en la configuración electrónica, pero no se angustien ni nada todavía, porque mientras van haciendo ensayos, van revisando. Entonces, este principio, ¿cierto? Vayan pensando mientras el electivo que van a dar. Eso es, como a modo de sugerencia, vean ensayos de biología, de química y de física. ¿Cuál les conviene más y les acomoda más? Porque uno puede decir, es que me da bien en biología, pero en biología hay harto que comprender, así como harta comprensión. Entonces, si a mí, por ejemplo, yo tengo pésima comprensión lectora, entonces a mí me cuesta comprender, biología tiene harto gráfico. Entonces, ustedes ahí vean, analicen, o en física, ahí ustedes vean ¿cómo se llama? La especialidad que van a dar. Porque recuerden que tienen dos opciones para poder cambiarla. Se inscriben una y pueden cambiarla otra vez, no 3 veces. Ya. Hacemos el llenado, 3S2, ¿cierto? 3P6, pero después aquí ocurre un cambio. ¿Y qué pasa con los otros? Que aquí viene, en vez de venir el 3 de 10, viene el 4S2, ¿ya? Entonces, ¿por qué primero viene el 3S2 y después salta el 3 de 10? Porque esto siempre lo explico de la misma forma. ¿Qué es más rápido? ¿Que se llene un colectivo o que se llene una micro? Siempre se va a llenar el colectivo primero porque tiene menos espacio. Por eso ocurre eso. Primero se llena el orbital S y después se llena el orbital D, que el D tiene como más capacidad. Y eso habla esta regla. Y la última, no, sí, yo también entiendo, es que es mucho. Yo siento que a mí en lo personal, no, que por aquí alguien me pone que también se ponen ansiosos porque es así como aprender todo y tener todo. No sé si se puede abarcar todo, la verdad, pero es una prueba que a mí en lo personal no me gusta, podría haber otro tipo de como elección, pero lamentablemente es la prueba que los va a seleccionar. Lo bueno, igual tiene cosas buenas. Por ejemplo, piensen que van a tener un buen NEM, van a tener un buen ranking, porque me imagino que el año pasado sacaron un buen promedio y que este año también van a sacar un buen promedio. Entonces eso les va a ayudar bastante. Si el año pasado a los alumnos les ayudó el NEM y el ranking, imagínense cómo les va a ayudar a ustedes este año. Me imagino que entre comillas están bien. Y que si tenían primero y segundo, súper bien. Porque, por ejemplo, el año pasado hubieron varios niños que solo con NEM y ranking podían entrar a lo que quisieran. No es que la prueba le haya ido mal, pero sacando sobre 550 pudieron entrar en lo que querían. Entonces, vayan haciendo ensayo y no se pongan ansiosos porque finalmente uno puede hacer mucho ensayo y en la prueba a lo mejor ponerse nervioso o nerviosa o le puede pasar algo. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Entonces trata de ir como relajado. Sé que genera ansiedad, pero la ansiedad de repente igual es un poquito mala. Y la última, ¿cierto? Dice, regla de máxima multiplicidad de Hund. Dice, las partículas subatómicas son más estables, son las que tienen menor energía y cuando presentan electrones desapareados. Aquí habla de los electrones desapareados. Y la regla máxima de la multiplicidad de Hund, ¿qué es lo que dice? Dice que los electrones, en palabras simples y sencillas, dice que los electrones van entrando de uno en uno, que era como lo que hacíamos en los casilleros.
Por ejemplo, si yo tengo que hacer la configuración de un elemento que tiene un Z6, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en esto? Y qué es lo que uno hace? Uno dice un S2, 2S2, 2P6, o sea, 2P2, perdón. 2P2, ahí tengo 2, 4, 6. Si yo tuviera que graficar, entre comillas, estos electrones, yo aquí vamos a colocarlo, no, lo voy a colocar como un 1, pero usted piense que es una flecha. Uno para arriba y uno para abajo, ¿cierto? Porque va a haber uno un medio y otro más un medio. Aquí en este LS2 coloco uno para arriba y uno para abajo. Pero en el caso de la P, yo tengo que colocar un casillero que sea más grande, porque la P acepta o tiene 3 casilleros. ¿Cuántos electrones voy a colocar acá? 2. ¿Y cómo los coloco? Uno para arriba y salto al otro, uno para arriba también. No coloco uno para arriba y uno para abajo. De hecho, después vamos a ver, ¿cierto? Cuando veamos química orgánica, vamos a recordarnos, ustedes se recuerdan, de esta configuración, que es la configuración del carbono, que habla de la tetravalencia. Y la tetravalencia que dice que los electrones, aquí yo tengo 4 electrones que me sirven para que este elemento se pueda unir. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Aquí la mesa, ¿se acuerdan que nos quedaba como coja y salen las hibridaciones, el SP3, el SP2? Eso lo vimos en algún momento en segundo medio y eso lo vamos a recordar después que terminemos de ver esta materia de los enlaces. Y eso es lo que tiene que ver con configuración, ¿ya? Para que ustedes lo manejen. Entonces, les vuelvo a repetir, en cuanto a contenido, como configuración en sí no está, pero sí lo pueden preguntar como contenido de enlace. O sea, yo les voy a mostrar unas preguntas de cómo me lo pueden preguntar en enlace. ¿Ya? Denme un segundito, la voy a buscar para que podamos terminar con eso. Cuando yo me metí a estudiar, había tanta presión, pero ustedes ahora, entre comillas, no sé si tengan tanta presión, traten de no sentirse presionados, porque siempre hay opciones. Yo creo que meramente ustedes tienen que tener más que claro, más que decir, ay, quiero sacar 100 puntos, 1000 puntos, 20.000 puntos, los que sean, usted siempre tiene que tener claro lo que quiere estudiar. Yo creo que eso es lo más importante de todo, antes de estresarse por si le va a ir bien o mal. Entonces, uno tiene que primero decir, ya, ¿saben qué? Yo quiero estudiar esto, esto y esto otro. Tener como opciones, porque de repente me ha pasado que hay niños que me dicen, no, profe, yo quiero ser, o sea, abogada o arquitectura. Como que siento que no tiene mucha relación. Entonces, como consejo mío, yo creo que ustedes deberían primero ver eso. ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría hacer? Algo que ustedes sean felices con eso. Por ejemplo, yo soy profesora y no me vería haciendo otra cosa que no fuera clase. O sea, no es que no sea buena para otras cosas, pero no sé, no me vería haciendo clases porque no tengo como, no me gustan otras cosas. Entonces, pregunto, yo antes siempre quise ser enfermera, pero porque mi mamá era enfermera. Entonces, yo creo que lo primero está en eso, en usted buscar qué le gustaría hacer. Después que usted diga, ya, yo quiero hacer esto, encárguese de mirar dónde le gustaría estudiar. Porque, por ejemplo, todas las universidades tienen un plus. No sé, por ejemplo, la Universidad de Chile es buena en esta, o sea, hay universidades que son buenas en todo. Por ejemplo, la Universidad de Chile es buena en esto, la Católica es buena en esto, tiene como su plus de cosas. ¿Ya? Y después de eso, usted ve y revise cuánto puntaje necesita y con puntaje en mano de lo que necesita, usted se preocupa de eso. Pero antes no, porque antes de estresarse por nada. Entonces, eso yo creo que usted debería ir mirando. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿ya saben más o menos qué quieren estudiar? Y lo otro que también tienen que ver es, por ejemplo, el campo laboral. El campo laboral de lo que a ustedes les gustaría estudiar. Espérenme un cachito que estoy buscando acá una... Más o menos. Química farmacéutica. Claro, ya aquí lo estoy leyendo.
Y lo otro que de repente no confundir, por ejemplo, había un año que una niña me decía, no, profe, es que yo quiero estudiar enfermería o no. Y si no me va bien, voy a estudiar profesora de biología. Pero es que, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, yo soy profesora, pero no porque me guste la química. Pero ¿cómo? Claro, pues a mí me gusta ser profesora, pero no me gusta, la química es como el apellido. Yo la verdad que debería haber estudiado, siempre lo cuento, yo en el colegio me separaba la química, la matemática, la parte como el álgebra y esas cosas, de la geometría. Y la profe de matemática y álgebra y esas cosas era muy seca, muy seca. Y yo, me encantó. Y la profe de geometría no era muy buena. Y no me gustó, entonces nunca aprendí geometría. Si hubiese aprendido geometría, yo creo que hubiese sido profesora de matemáticas. Pero usted pregúntese qué quiere ser. Entonces, cuando me dicen, no, es que sería esto o profesor, porque me decía, yo quiero estudiar enfermería y si me va mal, voy a ser profesora de biología. No, uno es profesora porque le gusta enseñar. Obviamente le gusta la biología, pero no tiene relación. Siempre la gente que tiene como gana de estudiar algo con salud y le va mal, se mete como a pedagogía en biología o pedagogía en química, que no tiene absolutamente nada que ver. Porque uno es profesor y la especialidad es como lo que el especialista uno, pero no tiene ninguna relación. Aquí voy con lo que le decía de la configuración. Por ejemplo, la pregunta número 9 dice, los elementos W, Y y Z pertenecen a los grupos 1A, 2A, 4A y 6A, respectivamente. Por lo tanto, los compuestos, y ahí me sale el compuesto W2, Y, XZ2, YZ2, presentan el enlace del tipo. Entonces, por ejemplo, yo conociendo al grupo en el que pertenece, puedo conocer sus electrones de valencia. Y al conocer sus electrones de valencia, puedo conocer el tipo de enlace que van a formar. Por eso que es importante, entre comillas, conocer la configuración electrónica. Porque al conocer la configuración electrónica, yo voy a poder saber qué tipo de enlace va a ser el compuesto, ¿ya? Por eso que vuelvo a insistir, como tal, como contenido no está, pero como que inconscientemente está, ¿me entienden? Pero no de manera explícita. Ya, déjenme buscar otra más si hay acá. Por ejemplo, las siguientes figuras representan a dos especies. Acá hay una especie y acá hay otra especie. Ellas tienen que unir. Al respecto, se puede afirmar correctamente que se formará un enlace. Entonces, nosotros sabemos que este enlace no se va a formar con todos estos electrones. Ya, entonces tengo que ver cuáles son sus electrones de valencia. Y sus electrones de valencia, ¿cómo los veo? Con la configuración electrónica. Ya, entonces, de una u otra manera, ¿perdón? Ya. De una u otra manera la configuración electrónica está. Ya, lo mismo, por ejemplo, aquí. Mire, para que un elemento configuración, y me da la configuración, es esperable que cuando se enlaza un átomo distinto, y ahí sale lo que le puede pasar. Entonces, la configuración aquí, ¿me están preguntando por la configuración? No, me están preguntando qué pasa con este elemento que tiene esta configuración cuando se enlaza. Ya, entonces, de una u otra manera, la configuración no está presente como contenido, pero sí debo saberlo. Acá no me están preguntando por configuración, me están preguntando por el enlace, pero sí o sí tengo que saber la configuración, ¿ya? A eso era lo que me refería. Y por último, veamos algunas preguntitas para ya ir terminando. Algunas preguntitas de... Véalo tú, toma. La profesora que es mamá y ¿cómo se llama? Mamá y profesora a la vez. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? La otra, la de química es más materia, ¿no? Yo encuentro que la materia, sí, o sea, es como más, sí, más materia. No me pregunten a mí qué prueba creen ustedes que deberían dar, porque yo siempre voy a decir la de química. Porque la de biología tiene harto gráfico y la de física harta fórmula matemática. O sea, a mí en lo personal nunca me fue bien en física. No me gusta tampoco mucho. Dice, un átomo neutro posee la configuración electrónica externa 3s2, 3p3. Su número atómico será, ¿cuál creen aquí ustedes que es el número atómico de esta configuración? ¿Cuál colocarían ustedes como alternativa correcta? No hay roja y verde. Los leo. Dice, si un átomo posee una configuración externa de
Ya, aquí dice la letra A. Para que termine en 3P3, antes de eso tiene que haber pasado por el 1S2, 2S2, 2P6. Ahí ya tengo 10. Después del 1S2, 2S2, 2P6, viene el 3S2, que serían 12, y después viene el 3S2, que serían 12, y después viene el 3P3, que serían 3 más. Por ende, la alternativa correcta sería la alternativa C, que son 15. ¿Ya? Entonces, hay que repasar lo de la configuración, hay que repasar. Dice, no, esto no es de configuración, perdón. Ya, la número 7 dice, si la configuración electrónica de un átomo neutro es, y me da la configuración, los números cuánticos principales y magnéticos del último electrón serán respectivamente... ¿Cuál será eso? Esto lo estamos relacionando con la materia de la semana pasada. Aquí, ¿cuál es el último electrón? El último electrón es 3P2. Entonces me están preguntando, ¿cuál es el N y cuál es el N y el M? Perdón. Entonces, automáticamente descartamos la alternativa A y B, porque no son 2, son 3. Entonces puede ser 3, 3 y 3, cualquiera de esas 3. La P tenía 3 casilleros, -1, 0 y 1. Y en esos casilleros tienen que caber electrones. ¿Cuántos electrones van a caber? Van a caber 2. El primero cae en el -1 y el segundo cae en el 0. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta aquí? La alternativa D. Entonces, aquí voy a ir con una conclusión. Ah, maravilloso que la Michelle me había puesto la alternativa D. Vamos a ir cerrando esta clase porque ya estamos en la hora y vamos a llegar a la siguiente conclusión. Yo puedo abarcar mucha materia, yo les puedo pasar toda la materia. Lo importante es que usted, dentro de los tiempos pocos que tiene que yo sé, usted vaya repasando o vaya viendo algunos ensayos, no de todo, ¿cierto? No de todo, porque hay algunos ensayos que son muy difíciles y que no, como que se alejan un poquito de la realidad. Hagan los oficiales que están en la página del DEMRE, vean algunas preguntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la otra clase? En la otra clase yo les voy a compartir un link para que ustedes hagan un formulario de 20 preguntas y yo vea cómo están en esas preguntas. ¿Les parece? Y así ustedes la hacen, les manda la información de cuánto puntaje sacaron. Ojo que es solo de química y solamente ¿cómo se llama lo que ustedes supieran? Dice, solo con saberse la materia se puede llegar lejos. O sea, sí, pero uno tiene que reforzar el contenido, o sea, en la alternativa. Porque si fuera una pregunta de desarrollo, no sabemos la materia, claro, respondemos y podemos tener puntos. Pero si uno no se sabe la materia en cuanto a o los distractores y todo eso, puede ser perjudicial. Pero vuelvo a insistir, no se me ponga más ansioso de lo normal, ¿ya? Yo hablo como que lo estuviera viendo, así que porque me siento súper en confianza, así que muchas gracias por conectarse, nos queda un minuto, se va a cortar, les voy a compartir el material, les voy a compartir la clase, y la próxima semana entonces vamos a hacer un ensayo solo de química, 20 preguntitas para ver cómo anda, de lo que hasta aquí hayamos visto, con preguntas oficiales, ¿ya? No alguna creada por mí, sino que por preguntas oficiales. Que tengan una linda tarde, besitos, y que estén bien mis futuros puntajes nacionales. ¿Se imaginan?